Tenemos con nosotros a nuestros contertulios de martes, Marian Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y Adolfo López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos ambos. Muchos temas encima de la mesa y hoy nos hemos levantado y hemos desayunado con uno que, digamos, nos duele un poquito y es las cifras del paro del mes de enero. Tenemos unas cifras algo complicadas porque estamos hablando de 1.020 personas más en el mes de enero del año 2020 que en el de 2019. Estamos hablando de 3.378 en toda la provincia, un 5% más que en diciembre, es decir, que tenemos un 1,7% más que en 2019. Es decir, que esto sube, que va para arriba y que es algo que nos debe preocupar, ¿no? Pues sí, así es, Mar. Sí, creo que son datos que vienen un poco a ponernos en relieve o en respuesta pues, a la situación que hemos estado viviendo a nivel nacional. Esa inestabilidad por tener ese gobierno que ha estado en funciones y esa inestabilidad que crea pues, para aquellas personas que quieran apostar por nuestro país, aquellas personas que quieran o que piensen en invertir. Si yo fuese esa persona, yo querría invertir en un país, pues en un país que a mí me asegurase una respuesta bastante positiva y una seguridad, sobre todo una seguridad. También es verdad que el mes de enero pues tiene unas connotaciones que el propio mes lo marcan. Venimos de salir también de ese mes de diciembre, ¿no? Y es verdad que el sector servicios pues merma. Pero yo creo que viene y nos debemos de hacer reflexión de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, toda la política y toda esta situación a nivel de país que tenemos tan inestable. Eso tiene su mella y la respuesta es esta. Desde 2011 creo que no se daban unos datos tan alarmantes, ¿no? en el mismo mes. Yo, por ejemplo, a nivel un poco, es verdad que las competencias a nivel de ciudad no se tienen en materia de empleo, pero sí un poco por aportar algunos datos, esa apuesta que tenemos, ¿no? que tiene la ciudad de Córdoba por ese desarrollo económico a través del INDEC. Yo, por ejemplo, en materia de juventud han sido casi 300 los jóvenes que han sido contratados con un programa que está de desarrollo económico. El programa que también se lleva desde el INDEC ha venido con una contratación para 600 personas, un programa que se invierte sobre todo en las obras en los colegios, y esa activación que desde el propio instituto, que es aquel ente en la ciudad que puede activar pues estas inversiones y esa activación en el desarrollo económico, pues viene a estar en una cifra de una media de casi 6, en cada programa de casi 600 personas. Es verdad que luego también pues hay otros agentes, ¿no? que aunque no tengamos la competencia y la apuesta en la ciudad, creo que va en la línea de avance y en la línea de desarrollo. Ese factor turístico creo que tenemos que tener en cuenta y creo que se está viendo clave y claro, como se ha visto en Navidad, y por eso hemos aumentado mucho. Por eso el mes de enero creo yo que es muy pesimista. El propio escenario del propio mes tiene unos factores que le hacen esa incidencia. Eso unido a esa inestabilidad que estamos viviendo a nivel nacional, que espanta a las inversiones, pues las consecuencias las hemos visto. Nos hemos levantado hoy con esas consecuencias. No sé qué opinará Adolfo, si va en la misma línea, tendrá otra opinión que su... Bueno, yo en la línea del empleo lo primero es pues pensar desgraciadamente en esas personas que se han quedado otra vez sin trabajo. Una cada cuatro, perdona que te interrumpa, una de cada 4 familias tiene todos sus miembros en paro en Córdoba. Es una cifra alarmante. Sí, a mí lo que me llama la atención es que se supone que las personas que tienen que mover los motores económicos en esta ciudad sigan manteniendo los mismos discursos y por lo tanto sigan haciendo las mismas cosas. Lo que me sorprende es que pensemos que
manteniendo los mismos discursos y haciendo las mismas cosas, algo vaya a cambiar al respecto. Comentaba el tema de los planes estos para jóvenes y demás, ¿no? Está bien que en un momento dado se puedan salir contratados 20, 30, 60, 100 o 200. El único problema de estas experiencias, desde mi modesto punto de vista y de lo que conozco de ellas, es que son trabajos temporales, con lo cual tampoco buscamos un presente y un futuro para esos proyectos. Y en esto del empleo pasa mucho como en el ámbito de la educación. Nos hemos acostumbrado en esta sociedad, por lo menos las personas que están al frente de la toma de decisiones, a ir parcheando en función de cuáles son las urgencias que van surgiendo, y sobre todo buscando mensajes positivos a muy corto y medio plazo, y al final eso no nos lleva a ningún sitio, como se está demostrando. Al igual que es verdad que existe una equipación de servicios en Córdoba que fomentan muy bien el turismo, pero también es verdad que sabemos que esta sociedad cordobesa no vive solamente del turismo, ni se puede mantener solamente del turismo. Por ello también me sorprende que en todos los partidos políticos, cuando llega el momento de las elecciones, hablan de una bajada siempre de dos cosas, una bajada de impuestos y una mejora del empleo, cuando realmente los ayuntamientos no tienen la función de poder dar más empleo de lo que las propias competencias, como tú muy bien comentabas, ocurre, pero sin embargo los ayuntamientos sí pueden en infraestructuras, en negociaciones, en diferentes ámbitos, el facilitar que las personas o las empresas que de verdad pueden crear esos puestos de trabajo vengan a Córdoba. Y esto es más de lo mismo, es decir, Córdoba tiene, como decía en un programa atrás Luis Carreto, aquí también en la tertulia de los miércoles, Córdoba es una de las ciudades que más metros cuadrados tiene para poder construir polígonos industriales en los alrededores de Córdoba, y es la que menos desarrolla, y ese es un problema de gestión dentro del ayuntamiento. Entonces, si queremos mantenernos y conformarnos con los mensajes de siempre, pues tendremos el paro y seguiremos siendo la segunda capital de provincia en Andalucía con más paro, solamente superados por Cádiz. Y en la tercera de España, que a mí me duele eso, que tengamos que ir con la ciudad que tenemos, que tengamos que ir a la cola de España. A mí me duele, ¿a vosotros? Supongo que también, ¿no? Imagínate, la verdad es que se tiene que trabajar eso, en crear esas oportunidades, sobre todo también un poco, yo hablo ahora de cara a los jóvenes, tenemos mucho talento y crear, ser capaces de generar esas oportunidades para que no tengan que irse a trabajar a otras ciudades y ser capaces de atraer a esas inversiones. Yo creo que esa es la línea que se está trabajando y que esperemos que dé su fruto y que la ciudad así lo vayamos notando, aunque sea, si somos capaces de generar X empleo, pues bienvenido. Sí. Muchas veces he pensado, como tú, Adolfo, esos empleos que se dan de manera temporal a jóvenes o a personas mayores de tantos años, dices, ¿qué solucionan trabajando a lo mejor 6 meses? Uy, experiencia, al final eso no lo tienes para todo el mundo, pero al final consigues experiencia, a lo mejor esa experiencia puede ayudarle a enlazar con otro trabajo, vamos, no sé, Sí, pero fijaros que también a los jóvenes, y cuando he tenido oportunidad de compartir momentos con ellos, les surge la posibilidad de conocer otros ámbitos y meterse en el ámbito profesional, y le puede surgir también encontrar otros empleos, pero es que la mayoría de ellos lo que encuentran es más frustración que oportunidades, y eso es un hándicap. Y eso las personas, entre comillas, que nos consideramos adultos y que estamos al frente de ciertas tomas de decisiones, no lo vemos, porque lo vemos desde la perspectiva del adulto, y desde nuestra experiencia pensamos que eso que le estamos ofreciendo a los jóvenes es lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan. Y pienso que en ese sentido también las administraciones públicas están siendo un poco egoístas. Ahí creo que ese sería otro debate. Es verdad que yo el análisis que hago creo que tenemos una sobrecualificación en nuestros jóvenes y tenemos un poco empleo de calidad para ellos. Por esa creo que la generación que están viviendo los jóvenes es una generación muy formada. Es una generación que, bueno, pues creo que haya habido un escalón intergeneracional
Y ahora pues lo que tenemos o la consecuencia que tenemos son unos jóvenes muy sobrecualificados y creo que hay que trabajar para ese empleo digno y que debemos de ir en esa dirección, en equiparar. Por eso quizás comprendo que se enfrenten a esa frustración. Aparte de que en muchos casos los jóvenes han sido, a lo mejor no voy a usar la palabra más correcta, pero creo que va a ser la más entendible, han sido engañados. Es decir, todas las familias se han empeñado, o la mayor parte de las familias se han empeñado en que todos sus hijos tenían que ser universitarios. Entonces hemos creado, muy bien, como muy bien comentas, jóvenes muy bien formados en ciertos conocimientos, pero que esos conocimientos no son extrapolables a la realidad laboral que, por ejemplo, existe en una ciudad como Córdoba. Entonces, o en cualquier ¿para qué? otra, O sea, porque luego todo lo que son los ciclos formativos de formación profesional siguen estando desprestigiados, no se le da la importancia y la relevancia que tenía que existir. Otra de las cosas que esta sociedad educativa se ha encargado, educativa y laboral, se ha encargado de destruir, ha sido los aprendices y los aprendizajes. Los capataces, aquellos tipos de contratos. Claro, pero eso viene, la formación dual viene un poco muy a dar respuesta a lo que tú estás exponiendo. Pero sí es verdad incluso que hay empleos que tiene mucha más salida laboral por esa falta de intergeneracionalidad, como ocurre en los fontaneros, en los zapateros. Hay problemas porque va a haber esa poca oferta frente a una gran demanda, porque cada vez pues arreglamos más los zapatos en lugar de comprarnos uno nuevo. Entonces creo que sí, que hemos venido pecando de esa obsesión, como bien, es que de esa cultura de tienes que estudiar, pero que queremos dar lo mejor a nuestros hijos y pensamos que lo mejor es visible, ¿eh? Yo creo que hemos entrado en la línea de que ya está empezando a sonar. Ya está empezando a la familia a sonar que no hace falta tener una carrera. Que yo, por lo menos, he estado pendiente un poco de estas últimas, como últimamente llevamos bastantes lesiones generales, a cuestas, los españoles digo a cuestas porque no ha costado. Las llevamos sobre los hombros, sí. No ha costado. Una de las cosas que me sorprende, es que ningún candidato ha hablado en serio, cuando digo en serio es con planteamientos serios, y con números encima de la mesa y proyectos reales de educación, y dentro de la educación, cómo potenciar la educación, la formación profesional. Sí, los programas y la formación dual que se está poniendo muy... Un momento, que yo no digo que en un programa donde cogen todas las letras y todos los proyectos que se quieran meter no haya aparecido. Digo cuando un cabeza de lista se pone delante de una cámara o se pone delante de un público, ¿no? O sea, el 80% de su tiempo lo han dedicado a decir lo mal que lo hacen los demás, pero a plantear proyectos reales, en este caso, por ejemplo, de que estamos hablando sobre educación, yo no lo he escuchado. Yo ahí difiero, pero creo que nos salimos un poco del debate. No nos salimos, la educación es un área dentro debate, porque el debate de la estamos sociedad en sí, con mucha incidencia y mucho calado. Es muy... Hombre, sobre todo el debate de la educación tiene mucho calado siempre y cuando los partidos políticos puedan sacar un provecho y un beneficio del mensaje que se quiera dar de la educación, y siempre y cuando se quiera imponer la educación que cada cual le parece bien, sin tener presente que la educación de éxito en otros países se basa en el consenso social sobre qué modelo educativo quieren. Y aquí todos los partidos políticos, con mejor armas o peores armas, siempre van buscando su interés de cara al sistema educativo. No que el sistema educativo saque lo mejor del interés de cada uno de los partidos políticos. Y el otro día yo lo comentaba, y además lo dije aquí el martes pasado, mientras menos se meta el ámbito político en la educación, mejor irá este país en ese ámbito.
Ha habido también muchos cambios de leyes, también todos Eso se obsesionan en volver a cambiar. Pero es que yo eso soy tampoco es maestra verdad. y lo vivo Pero es que eso tampoco desde es verdad. dentro. La educación necesita una actualización, necesita el otro día el debate entre la concertada y la pública. Bueno, pero pero estoy hablando del perfil del sistema, es que hay diferencias, porque yo lo he vivido en ambos dos y todo parte del compromiso del maestro, y yo creo que no somos conscientes lo que una sociedad se juega en el área de educación, es que lo es todo. Todo, claro. Es que lo es todo. Estamos formando toda la a los sociedad, trabajadores del estamos futuro, claro. formando al futuro. Y es muy importante Sí, invertir pero en mira, educación. lo primero que, si de verdad nos queremos tomar la educación en serio, por ejemplo, la nota con la que se tendría que acceder para poder hacer magisterio, como mínimo debería ser la nota de un médico o de un ingeniero. Porque ese profesor es el que va a formar en conocimientos y en valores al futuro médico y al futuro ingeniero. Ahora, si como en este país la nota media que ha necesitado entrar en magisterio es de las más bajas que había. Está muy devaluado. ¿Eh? El papel del Entonces, maestro está muy devaluado. Vale, perfecto. Para No, la incidencia que no. tiene la formación en la El papel sociedad. del maestro está devaluado Está muy devaluado. porque ciertos ámbitos políticos y sociales le ha interesado que el papel del maestro estuviera devaluado. A ver, porque también. estamos yendo a una sociedad donde mientras más mediocre sea la sociedad a la hora de pensar, más fácil de manejar. También entran en juego un poco los salarios, porque el que va a estudiar para profesor sabe a lo que se atiene, lo que va a ganar en el futuro, y a lo mejor pues con una mejor nota de selectividad él quiere optar a otras cosas que le puedan brindar un futuro más holgado. Pero lo que habla Adolfo, que hay que equiparar ese acceso, porque no por la calidad del perfil de la persona de la propia sociedad, y de la valoración y de la propia sociedad futura. Del papel del maestro. Si es que un profesor y un maestro, desde mi punto de vista, debería de tener la misma remuneración económica que puede tener un ingeniero o un médico, Estamos porque de acuerdo. son los pilares. Estamos, son los claro que no pilares la de tiene, sociedad. claro que no la tiene. Son los pilares. Entonces, por ahí tenemos que empezar, y a esto es a lo que hago referencia cuando digo que ningún líder de ningún partido político en este país en los últimos 10 años se está tomando en serio la educación. Pero también digo, no se está tomando en serio la educación porque no le interesa tomarse en serio la educación. Es una rueda que ya está rodando y variar eso pues quizás sea algo más complicado y difícil, pero bueno, que aquí estamos nosotros para comentar lo que queramos y a ver si desde aquí podemos... Vale, pero entonces no nos quejemos de las próximas arsas de paro que van a seguir existiendo. Esa es la cosa. Porque alguien tendrá que parar la rueda. No he emitido una opinión, digo que lo que ya está rodando es complicado, bueno, complicado no, es cada uno lo que quiere hacer, pero ya que está rodando, tenemos otras cosas que no están rodando, vamos a echarlas a rodar. Es que lo veo como un enclave que creo que está en los programas, que sí está muy visible en todos los partidos políticos. Así lo pero has yo. Comentado tú, hay muchos cambios de leyes, sí, la educación en los últimos 20 años, si ¿cuántos tampoco, programas educativos hemos tenido? Pero es que eso tampoco es cierto. En España, desde que se constituye la Constitución Española en el 78, programas educativos, o sea, leyes educativas, solamente se han impuesto dos. No. Las dos han sido por el Partido Socialista. Hubo una tercera que intentó poner en marcha el Partido Popular, que es la Ley Wert, que realmente no salió porque, bueno, hubo el tema que hubo dentro del Congreso de los Diputados. Tenemos la LOE, la LONCE, la LOPE, la Ley Wert. No, perdón, vamos a ver, una cosa son reformas educativas completas y otras son cambios de nombres y parches en ciertos conceptos. Yo te estoy hablando lo que culmina como ley ahora, que no sea una ley, una reforma íntegra, pero todo el partido político... Pero si es que en este país lo que hace falta es una reforma íntegra del sistema educativo, porque aquí, vamos a ver, aquí se sigue en la mayoría de los centros educativos y en la mayoría de las comunidades autónomas, se sigue impartiendo el mismo sistema educativo que imperaba dentro de la revolución industrial. El verdadero cambio lo tuvimos con LOCSE. Nosotros fuimos de la EGB a la LOCSE. Y ahí sí hubo. Luego, bueno, han sido pequeñas reformas, y sí estoy contigo que quizás lo que habría que plantearse y cuestionarse eso. Es un cambio que el sistema... reformas a la baja. Es decir, que hoy en día lo que tiene, y esto, por ejemplo, lo comentan muchos profesores, sobre todo dentro del ámbito de bachillerato y de la universidad,
es que cada día llegan alumnos con menos más preparados, bajo nivel cultural. Entonces, Vamos y a la ojo, baja. y están penalizados si no aprueban una serie Pero de cupos. ahora aquí entramos en el debate. ¿Qué priorizamos? ¿El contenido curricular de conceptos que lo tenemos a golpe? Ahora se abre aquí otro tipo de debate. ¿Vamos a formarnos como personas con competencias para ser capaces de afrontar? Vamos a valorar el esfuerzo, porque vamos- aquí se está primando el que si no hago nada me van a aprobar igual. Entonces, Sí, pero es por eso cuestión dentro de esa- valores, yo creo. Eso estoy contigo, exactamente. El esfuerzo ha dejado de primarse y hay que volver otra vez a primarlo en todas las esferas, el esfuerzo, el compromiso. Pero ahora, ¿qué valoramos? ¿Qué priorizamos? Los contenidos curriculares, es que mi propia hija, mamá, ¿yo para qué quiero saber los ríos de, no? El tema cultural, cuando hago así con el móvil, ¿no? O formamos a personas que sean capaces de tener esos recursos, de poder enfrentarse a cuestiones del día a día, que Bueno, luego, y y además ahí- eso se están primando ahora mucho también, ese tipo de recursos a la hora de selección de empresas. Se selecciona muchísimo más por... el currículum tiene mucho que ver, el currículum académico, pero también se está valorando el currículum, si ha tenido experiencia a nivel solidario, o sea, qué tipo de persona eres, qué recursos vas a tener tú. Yo creo que hoy en día podríamos abrir un debate entre Bueno, qué primamos. Hay solamente Ya, una ya nota, para terminar, ya para que no me terminar, quiero ir sin que una comentemos anotación. algo. Que respecto a lo que estás diciendo, se me ha venido a la mente una canción de una cantante cubana, se llamaba La Lupe, y y esta cantante canta, es la autora, Canta, Adolfo. es la canción, es la autora de la canción esta que dice: teatro, la vida es puro teatro, falsedad bien ensayada. Pues mucho del Luego todo la el tema versión oferente. curricular, mucho del ámbito curricular que hoy en día se está trabajando en las empresas, parte de ese teatro. Pues sí. Bueno, pues nos queda muy poquito rato, en realidad 2 minutitos, pero no me quiero ir sin que comentemos todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro campo. Agricultura y ganadería en pie de guerra, por todo, por la situación precaria en la que viven los agricultores y ganaderos, además de esos precios mínimos, minimísimos, que luego pues suben exponencialmente hasta que nosotros podemos comprar los productos en el mercado. En fin, ¿qué opináis de esta revolución? Que, por cierto, quiero dar un par de fechas porque van a estar en Córdoba. Lo tengo por aquí. En Córdoba hay prevista el 13 de febrero una concentración en Adamuz y el 14 de febrero una tractorada en Lucena. Es decir, que esto va en serio. Esto va en serio, yo creo que es un momento de hacer análisis, es un momento de hacer análisis a favor de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Tendremos que valorar el escenario y tenemos que valorar a ver qué es lo que pasa desde que el productor o el agrícola vende la patata a 0,12 hasta que llega al mercado a 1,20, a 1,30, o un brócoli, que aquí no tenemos mucha demanda, pero sí en otros temas, en otros escenarios a nivel, en otras zonas agricultoras, que lo vende a 0,40 y luego lo baja al mercado y está casi a 3 euros y pico, 4. ¿Qué ocurre? Pues mira, yo creo que ahí tenemos que hacer una política a nivel europea, tenemos tareas pendientes o tienen quien lo esté ejerciendo. No es normal que España tenga que pagar unos aranceles frente a otros países como Italia, que no tenga que pagarlo. Tendremos que trabajar también en esa mecanización de las producciones, ¿no? Para que sean más rentables, más eficientes y más económicas. También hay un gran problema, también volvemos hoy a ponerlo sobre la mesa, intergeneracional en el campo. No está siendo atractivo por esa falta de valoración. Y yo creo que eso da para hablar más de 2 minutos, pero así un poco agentes a valorar, creo que es el momento de hacerlo visible. También la distribución en España es cara. Entonces, ahí hay que todo eso nos hace también que la competencia, hay un agravio frente con la competencia del resto de países, entre los aranceles, entre que la distribución es más cara, el pago de horas a los agricultores o a los ganaderos también es más alto frente a otros países, que no estoy diciendo que no se lo merezcan los nuestros, sino que los otros, que creo que a nivel europeo hay que hacer tareas para equilibrar y que esa competencia a nivel de país no haya tanto agravio. Adolfo, ¿tú también estás con los agricultores y ganaderos?
Yo estoy con las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, y respeto muchísimo porque valoro todo el trabajo que hacen y cómo mantienen en muchos casos esas localidades que se van despoblando desgraciadamente. Pero desde el ámbito, desde el punto de vista empresarial, yo me hago una pregunta. Si la Comunidad Europea se ha empeñado en que la agricultura, la pesca y la ganadería subsistan a base de subvenciones, ¿qué podemos esperar del sector? Ahora está el tema de la PAC también un poco calentito, porque dan o no dan las ayudas de la PAC en función de cómo presentes el expediente y eso también, pero al final eso son subvenciones, ¿no? Claro, pero es que las subvenciones cortan la imaginación y la creatividad del sector donde influya. ¿Por qué? Porque te dicen que para que te den la subvención tienes que cubrir los parámetros que a ellos les interesa, no la realidad que interesa al campo, a la agricultura, a lo que es la ganadería y a la pesca. Entonces volvemos a lo mismo, muchos de estos sectores se ponen en manos de personas que no son profesionales y que no conocen al detalle la realidad de lo que es la tierra o el mar. Bueno, si os parece, como esta semana, la semana que viene vamos a tener 2 concentraciones aquí en Córdoba de agricultores y ganaderos y va a ser un tema de actualidad. Volvemos a él el martes que viene, lo comentamos con más profundidad y vemos cómo va ese asunto en nuestra provincia, que aunque nos interese toda España, al final Córdoba es lo que más nos tira y tenemos que dar información de ello. Marian Aguilar y Adolfo López, gracias por haber estado hoy un martes más con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Buena semana. Igualmente.